Dios bendiga su palabra. Hoy quiero predicar un tema que lleva como título Vestiduras de transición. Repita conmigo, vestiduras de transición. La vestidura tiene una representación de autoridad, de pureza, de llamado, de posición. Cuando una persona tiene una vestidura, está representando lo que es. Cuando usted tiene una vestidura, Dios lo está marcando con un propósito, porque todo funciona en el mundo espiritual a través de la delegación de Dios. Cuando Dios autoriza a alguien, Dios le da una vestidura. Y esta vestidura está representando la posición que la persona tiene. Pero transición es el proceso que sufre, sea una persona o una cosa que toma forma a otra. Eso es transición. En la vida siempre estamos transicionando, estamos cambiando. De una u otra manera estamos cambiando. El mundo está cambiando, las cosas están cambiando. Y en Dios nosotros comenzamos a sufrir cambios, a vivir etapas de transición. Y cuando nosotros entendemos las etapas de transición, sabemos dónde nos encontramos, en qué punto de partida estamos y hacia dónde vamos. Porque yo sé lo que Dios está haciendo conmigo, la etapa de transición que yo estoy experimentando, porque experimentamos etapas de transición. Y cuando tú experimentas esas etapas, comienzas a entender lo que Dios tiene contigo, porque tú no eres objeto de la casualidad, tú eres un propósito de Dios. Dios te llamó para grandes cosas, Dios te marcó con un propósito y para un propósito. Dios no te trajo a este lugar para que estés todo el tiempo sentado en una silla, no, hay un propósito eterno de Dios. Tú eres importante en las manos de Dios. Tú no eres cualquiera, tú has sido marcado, escogido, elegido por Dios. La historia de José es una historia maravillosa, porque en esta historia revela las vestiduras que José tuvo en todo su proceso y las etapas que tuvo que vivir y pasar para llegar al propósito de Dios. José, que era el antepenúltimo hijo de Jacob, dice la Biblia que tuvo 2 sueños. Y los sueños representaban lo que él iba a hacer a futuro. El sueño de que él tenía que ser gobernador en una tierra lejana. En pocas palabras, Dios estaba mostrándole a José la posición que Dios lo iba a llevar tiempos más tarde. En su segundo sueño, Dios le muestra que él va a estar en una mayor posición delante de sus hermanos. Que entonces Dios marca la vida de José y le muestra el propósito que tiene con él. Porque Dios siempre empieza con el fin y no con el principio. Quiere decir, Dios marca nuestro futuro. Dios nos muestra lo que vamos a hacer a futuro. Y Dios marca el futuro de José y va a decir, vas a ser un gobernador, vas a tener mayor posición que tus hermanos. Pero ¿cuál era la condición de José? Porque una cosa es la posición y otra cosa es la condición. Una cosa es la posición que Dios lo va a llevar a futuro, pero otra cosa es la condición actual en que José se encuentra. Es verdad que Dios le ha llamado, es verdad que Dios ha profetizado, es verdad que Dios le ha escogido, es verdad que Dios tiene grandes cosas con su vida, pero también es verdad que Dios te va a someter a un proceso de cambio, a etapas de transición. Es verdad que Dios va a tratar contigo, es verdad que Dios va a estar contigo. Bien, es verdad todo esto. Yo no sé cuántos están viviendo eso, pero yo vine a hablarle a alguien en esta noche que dice, yo estoy en una etapa de transición y Dios me está cambiando porque tiene grandes cosas conmigo, porque Dios tiene grandes cosas con tu vida.
Pero la condición en que José se encontraba era una condición de inmadurez. Recuerde que el texto dice que era José de 17 años de edad. Cuando José es empoderado en la tierra de Egipto, pasan 13 años. Tuvo que pasar 13 años para poder cumplir el propósito. Pero en la condición que él se encuentra actual, cuando le he revelado los dos sueños, José tiene escasamente 17 años. Y si un joven de 17 años, la juventud demuestra inmadurez. La Biblia dice: alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Dice la Biblia: vive en la vista de tus ojos, en los deseos de tu corazón. Y está mostrando que la juventud vive en la alegría, vive en el placer, vive en las obras de la carne, vive en los deseos del corazón, vive en las emociones. Entonces, juventud está demostrando que no hay una madurez para poder ser posicionado. Y esto pasa con nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, lo primero que se refleja en nosotros es la inmadurez. Y esa inmadurez es emocional, porque José le hablaba a sus hermanos y a su padre de lo que él iba a hacer. La Biblia dice que José le hablaba a su padre y a sus hermanos: tuve este sueño, tuve este sueño. Y José hablaba más de los sueños que de Dios. En pocas palabras, hablaba del propósito que Dios tenía con él. Y era verdad que Dios tenía un propósito, pero no hablaba de Dios. Note bien que mucha gente habla más de lo que Dios cree que le ha dado que del mismo Dios que lo ha escogido. O sea, hay gente que no glorifica a Dios, sino que habla más del don, habla más de la capacidad, habla más del talento. No, yo no. Y José hablaba: tuve dos sueños, este es mi sueño, voy a ser grande. Y esto desató una persecución. Su padre le pone una vestidura, y esta vestidura es una vestidura de colores. Y a esta vestidura yo le llamo la vestidura profética. En pocas palabras, José vive 7 etapas, y en cada etapa tiene 7 vestiduras. Y voy a ir rápidamente para que usted entienda que José vivió etapas y tenía en cada una de ellas una vestidura que representaba su condición y su posición, porque Dios siempre nos lleva de una condición a una posición. Pero hay gente que todavía no está en una posición y quiere saltarse el lugar. Cuando su padre le pone una túnica de diversos colores, esta es la vestidura profética que está diciendo lo que José va a hacer a futuro. Los colores representaban a las naciones. José iba a gobernar en una tierra extraña, pero las naciones iban a ir donde él, para él administrar todas las riquezas de Egipto. Entonces esta vestidura representaba mayor posición, no solamente sobre sus hermanos, sino sobre todas las naciones. Dios lo estaba colocando en una gran posición. Pero José es un hombre que todavía no entiende los procesos de Dios, porque hay gente que se emociona mucho por el llamado, o se emociona por la posición, pero no entiende que Dios quiere que pase de una etapa a otra. Y cuando tú estás pasando de esa etapa a otra, tú vas a sufrir ciertos cambios, los cuales le llamamos transición. Y José tiene una vestidura de diversos colores, y esta es la vestidura profética. Pero cuando una persona tiene esta vestidura profética, esta vestidura va a desatar envidia, va a desatar persecución, va a desatar enojo, va a desatar de todo, porque el diablo va a querer quitarte la vestidura que Dios te ha colocado, y va a buscar la manera de quitarte esa vestidura. Y José hablaba a sus hermanos, y sus hermanos le tenían envidia. Sus propios hermanos querían matarlo, sus propios hermanos querían matar su sueño, sus propios hermanos querían detenerlo, porque esta vestidura está reflejando que hay persecución para su vida. Porque cuando Dios te llama, Dios te escoge, también se desata persecución. Y tú tienes que ser consciente de la persecución. Pero en esta etapa de su vida, José está demostrando inmadurez. Está mostrando una identidad de madurez en esta etapa de su vida. Entonces dice la Biblia que sus hermanos querían matarlo y dijeron: ahí viene el soñador, matémosle. Es impresionante esto. Mira, la diferencia de una persona
que no aprovecha lo que Dios le ha dado, sino que no valora lo que Dios le ha entregado. Y José es llamado para ser un gobernador, pero es un joven inexperto. Yo quiero hacerle una diferencia entre Adán y Cristo. ¿Sabía usted que Adán fue puesto en una posición en el Edén? En una posición. Adán no nació. Adán no tuvo padre ni madre. Adán no fue al colegio. Adán no vivió etapas ni procesos de cambio ni de transición. Adán fue posicionado en una condición adulta. Amén. Y cuando llegó la tentación y llegó la prueba, Adán fracasó. Porque una persona que no es procesada no puede valorar lo que Dios le ha entregado. No, parece que no has escuchado esto. Como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Porque a Adán no le costó. Dios lo posicionó. Y hay gente que cuando la posicionan, parece que no valora lo que esa persona le están entregando. Y como no lo valora, lo que hace es dañar lo que le están entregando. Por eso Dios no opera así. Por eso el segundo Adán, que es Cristo, él no fue colocado en una posición, sino en una condición. Note bien, Dios mandó a Jesús y Jesús sí nació. Jesús sí tuvo madre y tuvo padre. Jesús sí tuvo formación e enseñanza. Jesús sí fue a la escuela. Jesús estuvo sometido en la autoridad de sus padres. Jesús tuvo que transicionar en etapas. Él no escogió al padre ni escogió a la madre. Él no escogió posición. A él le escogieron condición. Porque cuando a ti te escogen condición es para tratarte, para formarte, para prepararte. Pero la gente hoy en día quiere posición y no quiere condición. Y ese es el problema de mucha gente, que la gente lo único que está buscando es figurar, es mostrar que tiene algo. Pero Dios no opera así. Dios trata con aquellos que ha llamado, con aquellos que ha escogido. Yo no sé cuántos los ha llamado aquí, a Dios los ha llamado, pero si Dios te ha llamado, déjame decirte que Dios te va a tratar, Dios te va a pasar por un proceso, vas a sufrir cambios, vas a vivir etapas. Esto es necesario que tú lo vivas. Porque Jesús no escogió a sus padres. Si usted tiene la capacidad de escoger a sus padres, usted coge al presidente o usted coge a alguien que tenga dinero. Jesús no escogió el lugar. Él vivió en Nazaret y Nazaret era menospreciado por las personas. En pocas palabras, Dios le escogió la condición. Y la condición era la condición más paupérrima que había. Le escogió una familia humilde, le escogió un lugar donde no pasaba nada, le escogió condiciones difíciles. ¿Y por qué le escogió condiciones difíciles? Porque las condiciones difíciles son las que Dios permite para tratar con tu carácter, para tratar con tu orgullo, para hacerte morir, para hacerte crecer, para hacerte avanzar. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien aquí en esta noche, pero Dios te ha escogido y te ha llevado a una condición. Pero la gente hoy en día quiere posición y no quiere condición. Y para tú ir a una posición tienes que primero pasar por una condición. Jesús estuvo en Nazaret y en Nazaret no pasaba nada. Jesús va a Capernaum, deja Nazaret después de muchos años, 30 años. Y lo lleva a Capernaum, que es ciudad marítima comercial, donde llega el esplendor de la gloria. Porque en Nazaret Dios lo trató. Yo no sé cuántos están pasando por Nazaret, pero hay gente que no entiende las etapas que está viviendo. Si está viviendo etapas difíciles, es porque Dios lo ha permitido con un propósito. Dios te está tratando porque Dios te va a llevar a una condición y a una posición.
Ahora José está allí y sus hermanos quieren matarlo, pero lo venden a una compañía de amalecitas para Egipto y pasa de una vestidura a otra, transiciona de la vestidura que tiene, les arrebatada, les quitada la posición, diga, les quitada la posición para llevarlo a una condición. Le quitaron la posición por envidia para llevarlo a una condición. Dios profetizó la posición, pero dijo, no te amañes tanto a ella, no te enamores tanto de la posición, porque primero te voy a tratar. No, yo no sé cuántos Dios los está tratando aquí, pero si Dios te está tratando es porque Dios tiene su mirada puesta sobre ti, es porque Dios está trabajando contigo, es porque Dios te está dando forma, es porque Dios está haciendo algo poderoso en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, porque tú no estás aquí por casualidad. Dios te llamó para levantarte, para empoderarte. Tú eres poderoso en las manos de Dios, tú tienes que entenderlo. Le quitan esa vestidura y le ponen una vestidura de esclavo. Diga, la segunda vestidura es la vestidura de esclavo. Tiene que pasar por la esclavitud porque un esclavo está privado de su libertad. Un esclavo está privado de opiniones. Un esclavo está privado de iniciativa. Un esclavo solamente aprende a humillarse y a obedecer. Por eso nosotros somos esclavos de Cristo, porque a Él le debemos todo. Por eso nosotros, Dios nos coloca una vestidura de esclavo, no para estar en el pecado, sino de esclavo de Cristo. Y es lo mismo que José comienza a vivir. Él es un esclavo en la casa de Potifar. Es lo mismo que Jesús vino a hacer a la tierra. Jesús, dice la Biblia, que Él estando en la posición se bajó a una condición. Y estando en la condición de hombre, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir que no se aferró a la posición, sino que operó en la condición para demostrarle al mundo que en la condición más difícil se puede vencer al diablo, a la carne y a todo. Yo no sé si tú recibiste esto. Yo no sé si eso llegó a ti. Hay una unción esta noche. Santo. Y por eso Cristo fue despojado. Dice que se despojó, wow, tremendo, se despojó de la posición. Dile que está a tu lado, apréndete a despojar de la posición, apréndete a subir, apréndete a bajar. Dile, aprende a subir, aprende a bajar, aprende a ser humilde, aprende a obedecer. Aprende a humillarte, porque si no aprendes a humillarte, Dios va a hacer que te humille, porque la humillación va a hacer que Dios te haga fuerte. La humillación te va a hacer grande, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Porque no hay cosa más que le haga daño a un ministerio que el orgullo, que la arrogancia. Y José es un muchacho y necesita a Dios pasarlo por un proceso. ¿Cuántos están pasando por proceso aquí? A ver, ¿cuántos están pasando por proceso? Ahora José es esclavo, diga esclavo, wow. Y como esclavo tiene que aprender, diga, tiene que aprender a humillarse. Porque Dios está permitiendo esto para que tú aprendas a humillarte. Y él es esclavo no por casualidad, sino por propósito. José no había hecho nada para merecerse esto. Wow. Pero el llamado de la posición lo estaba obligando a ser así, porque el llamado te obliga a ser así. ¿Dónde está la gente que cree que Dios la ha llamado? Yo vine a hablarle en esta noche a alguien que Dios ha llamado, que dice, Dios me llamó, Dios tiene un propósito conmigo. Yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida. Por eso estoy librando luchas, estoy librando batallas, estoy librando situaciones. Y porque yo sé que en medio de ellas Dios está conmigo. Porque la Biblia dice que Jehová estaba con José. Wow, wow. Pueden haber problemas, pueden haber pruebas, pueden haber tribulaciones, pueden haber ataques, pero lo más importante de todo es que Dios esté contigo. Eso es lo más importante. La Biblia dice, y Jehová estaba con José. Bueno, los que leen Biblia saben que es así. Porque no me voy a salir del contexto de la escritura.
para que usted entienda cómo José tuvo que vivir ciertas etapas. Y en cada una de etapas de ellas mostró su actitud, mostró quién era José. En la primera etapa mostró que él era un joven inexperto. Y como esclavo tuvo que mostrar humillación, tuvo que mostrar humildad, tuvo que mostrar obediencia, porque no hay cosa más grande que Dios quiere rescatar de alguien que obediencia, que humildad, que sometimiento. Porque de nada sirve que tengas posición si no te sometes a Dios, no te sometes a nadie, no obedeces a nadie. De nada sirve. Porque Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y este asunto es hacer la voluntad de Dios. Porque Dios quiere hacer su voluntad en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces José de allí viene y está es un esclavo, diga, es un esclavo. Pero de esclavo pasa a ser un mayordomo. Diga, de la condición Dios me lleva a una posición. Note bien que para uno posicionar a alguien tiene que primero probarlo. No, parece que no escuchaste esto. Diga, para posicionar a alguien en algo, en un ministerio, en una administración, primero hay que probarlo. Lo voy a repetir otra vez. Hay que probarlo primero. Porque muchas veces se escoge a la persona por la capacidad, se escoge a la persona por el talento, se escoge a la persona por tantas cosas, pero menos por fidelidad. Pablo le dice a Timoteo, encarga estos a hombres, dice a hombres idóneos, fieles, que enseñen a otros. Y puso dos condiciones, idóneos, fieles. Pero a Dios le interesa que seas más fiel, porque lo demás Dios te lo da. Dios te hace ministro competente, Dios pone gracia, Dios pone unción. Lo que más quiere Dios sacar de ti se llama fidelidad. Ahora José pasa a la tercera vestidura, que es la vestidura de mayordomo. Diga, vestidura de mayordomo. Es administrador en la casa de Potifar, porque Potifar ve que Dios estaba con José. Diga, Dios está conmigo. Puedo estar en batalla, puedo estar en prueba, puedo estar en lucha, puedo estar en ataque. La gente me puede estar atacando, me han podido traicionar, vender, atacar, pero lo más importante es que Dios está conmigo. Y dice que vio su amo, que Jehová estaba con él y lo puso como administrador de su casa, como administrador de todos sus bienes, porque Dios que estaba con José. Le dan una posición, diga, una posición. Ahora, como mayordomo es un siervo, tiene que aprender lo que es el servicio. Porque hay gente que no aprende a servir. Porque este asunto no es para ser servido, sino para servir. Jesús le dijo a aquellos que dijeron, Señor, cuando estés en tu gloria, yo pido que Él está a la derecha y yo a la izquierda. Y el Señor dijo, en este asunto así no es. Allá afuera los hombres buscan posición, los reyes se enseñorean de las personas, pero aquí el que quiera ser mayor entre vosotros debe ser vuestro servidor. O sea que el que busque grandeza, lo primero que tiene que mostrar es servicio. El que quiera ser grande tiene que mostrar el servicio, tiene que servirle a otro. Estamos para formar gente, porque el modelo de Dios, el modo operante de Dios es la formación. Por eso Dios no se equivocó con José, porque Dios, para llevarlo a la posición, primero tuvo que tratarlo con un proceso duro. Ahora, cuando una persona está en una posición, el diablo va a querer quitarle esa posición. Entonces la esposa de Potifar pone los ojos en José. El diablo va a querer quitarte esa posición que ha sido entregada a tu vida.
Viene una prueba a la posición. Cada vez que eres posicionado, sea en servicio, sea como líder, sea como maestro, sea como pastor, el diablo viene con toda la fuerza a atacarte y a quitarte esa vestidura, a quitarte esa posición. Y va a buscar las maneras y va a buscar todas las formas de quitártelas. Y si no las encuentra, porque tú eres fiel, se las va a inventar. Entonces José tiene la vestidura de mayordomo. Dios está con él. Es un hombre que es esclavo, pero también es mayordomo. Yo soy esclavo de Cristo, pero también soy siervo del Señor. Y como mayordomo tengo que mostrar servicio. Diga, tengo que mostrar servicio. Usted sabía que Mateo capítulo 4 versículo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué era lo que estaba tentando Satanás? ¿La condición o la posición? Estaba tentando la posición. Si eres el Hijo, demuéstralo. Si eres el Hijo, demuéstralo. Si eres el pastor, demuéstralo. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Por eso Jesús no venció como hijo, venció como siervo. Wow. Porque un hijo tiene posición y el hijo sabe cuál es su posición. Oh, no. Parece que no entendiste esto. Yo no sé cuántos están recibiendo esta revelación, pero por eso Satanás vino y le dijo, si eres el Hijo, lánzate, porque escrito está. Y Jesús vence al diablo y le dice, vete Satanás, porque escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo sé que soy un hijo, no tengo por qué demostrártelo, pero te voy a vencer como siervo. Él es mi Señor, a Él debo servirle. O sea que Jesús vino como siervo, sin perder la identidad de hijo. Pero tú dices, ¿pero por qué me pasa esto? Si soy una hija de Dios, si soy un hijo de Dios, ¿por qué me atacan tanto? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué Dios tú permites que sea atacado? Porque eres un siervo. Y como siervo tienes que demostrar servicio. No, parece que no has entendido eso. Parece que no has, yo vine a hablarle a alguien que tiene ministerio aquí, que sabe cuál es su asignación, cuál es su posición, cuál es su condición y sabe por qué Dios lo está tratando. Por eso Jesús vence al diablo como siervo, no como hijo. Wow. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo mismo que está haciendo José, demostrando, diga, servicio. Pero viene el diablo a quitarle la vestidura y logra quitárselo. Y José llevado a la cárcel, diga, a la cárcel. Entonces viene la vestidura de preso, diga, la vestidura de preso. Toca al que está a tu lado y dile, prepárate. Dile, prepárate. José viene. José no ha hecho nada. Diga, José no ha hecho nada. José es correcto. José no falló. José no pecó. Pero el diablo viene a quitarle esa vestidura. Y viene la vestidura de preso, que es la vestidura de la calumnia, la vestidura de la deshonra, la vestidura de la vergüenza, la vestidura donde José no puede defenderse porque está acusado, porque lo están señalando. Se fueron los amén. Cuando tú estás pasando por esa vestidura, te acusan, te señalan, te marcan, te tachan. José no era un mal hombre, estaba tachado por la mentira, porque la mentira tacha. Cuando alguien daña tu corazón contra alguien, tachas a esa persona. Yo lo viví. Y quiere uno demostrarle a la gente lo contrario y no puede. Porque está preso en la calumnia, en la deshonra, en la habladuría. Y José no podía demostrar que era inocente. Y Dios permite este proceso porque Dios está sacando de ti paciencia.
Diga, Dios está sacando paciencia de mí. José está en la cárcel, es calumniado, es un hombre que no ha hecho nada y está con esa vestidura, pero en la cárcel Dios estaba con él. Diga, Dios estaba con él. Diga, Dios está conmigo. Puedo estar en la cárcel de la calumnia, de la mentira. Puedo estar, porque hay una cárcel espiritualmente. El enemigo te quiere apresar, no quiere dejarte sin salida, te quiere tener detenido. Y José estaba en la cárcel de la calumnia y estaba allí en ese proceso, pero Dios estaba con él. Y cuando tú te encuentras en ese proceso, tú quieres salir por tu propia cuenta, pero no puedes, es imposible que salgas de ese proceso por tus propios medios. José, dice la Biblia, que interpretó 2 sueños, al copero y al panadero, y los 2 sueños fueron acertados. Entonces le dijo, la Biblia dice que al copero: acuérdate de mí cuando Jehová te haga, cuando el faraón te haga este bien, y te acuerdes de mí para que me saques de este lugar, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y estoy aquí sin justa causa. Yo pienso que José, al decirle esas palabras, estaba llorando, estaba quebrantado. José fue privado de su familia, de sus hermanos, de su padre. José fue llevado por un proceso duro y Dios estaba viéndolo, pero Dios sabía lo que estaba pasando con José, y José quería salir por sus propios medios de la cárcel y estaba buscando alternativas, estaba buscando conexiones, estaba buscando aliados, estaba buscando a alguien que creyera en él, estaba buscando a alguien que lo ayudara a salir, pero no podía. Porque es Dios que lo ha permitido para enseñarte lo que es la paciencia y la justicia de Dios. José está en la cárcel. Le dijo al copero: acuérdate de mí cuando estés donde Faraón. Sabes que en mi proceso duro, Dios sabía, Dios conoce mi corazón. Y Dios sabía que había pasado por un proceso duro y trataba de convencer a la gente y no podía. Busqué relacionarme con personas y me rechazaron. Y viví lo que es el rechazo porque estaba metido en la cárcel. Busqué las formas, busqué las maneras y no la encontraba. Porque al copero se le olvidó. Porque cuando estás en ese proceso, se le olvida a la gente dónde estás tú. A la gente se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Diga, a la gente se le olvida, pero a Dios no se le olvida. José buscaba por sus propios medios y no podía, porque Dios le tenía reservado algo mayor. Diga, Dios me tiene reservado algo mayor. Diga, Dios me tiene reservado. Diga, Dios me tiene reservado una posición. Después de una triste condición viene una posición. Diga, viene una posición mayor para mi vida. Dios me va a posicionar. No soy yo el que va a llamar, no soy yo el que va a buscar, no soy yo el que va a pedir cacao. No, me van a mandar a llamar. Te van a buscar, pero ya no te van a buscar para acusarte. Ahora te van a buscar para estar contigo, para creer en ti, porque Dios levanta tu cabeza y te hace justicia. No hay como la justicia de Dios. José quiere demostrar que es inocente, no puede. El copero se le olvida. Pasan 2 años, diga 2. Y Faraón tiene un sueño. Dile que está a tu lado: alguien va a soñar contigo. Vamos, dile: alguien va a soñar contigo. Diga, Dios va a hablar de ti. Dios le va a poner sueños y revelaciones a la gente para que te busque. Dios va a hacer que la gente venga donde ti. Dios va. Yo le estoy predicando algo que yo he vivido. Porque esté entendido que Dios es el que te manda a llamar y te saca de la cárcel. Porque Dios te ha entregado algo a ti que solo tú lo vas a desarrollar.
Y por mucho que estén otros compitiendo contigo, no podrán tener la posición que tú tienes, porque tú eres formado en el secreto de Dios, en las transiciones y las etapas para un propósito grande. Dios está trabajando con tu vida. Yo no sé cuántos creen esto, pero en esta noche Dios te está ubicando en el lugar que debe ubicarte, para que entiendas por dónde te está llevando Dios y qué está haciendo Dios en tu vida. José está en la cárcel y ahora Faraón tiene un sueño. El copero le dice: en mis días donde yo me porté mal con el Faraón, había un joven en la cárcel que fue muy acertado con los sueños. Y mandaron a buscar a José apresuradamente. Dígale que está a su lado: Dios te va a sorprender. Apresuradamente vas a salir de esa cárcel. Dile: apresuradamente te van a mandar a llamar. Apresuradamente te sacarán de allí. Y lo sacan de la cárcel. Lo primero que hace es que le quitan aquellas vestiduras. Diga: le quitaron aquellas vestiduras. Diga: le quitaron aquellas vestiduras. Wow, es impresionante, porque ante Faraón no podía presentarse con cualquier vestidura. Y esta vestidura no está identificando ningún tipo de cosa. Lo único que está identificando esta vestidura es una transición. Y yo le llamo vestidura de transición. ¿Por qué transición? Porque José está llamado a ser un hombre que tiene una oportunidad para demostrar que tiene algo. Entonces él está transicionando. Él tiene que tomar la oportunidad. Si él no acepta, no acepta en los sueños o en las interpretaciones, otra vez para atrás, para la cárcel. Entonces la vestidura de transición está representando un nuevo tiempo, un tiempo de oportunidades. Yo no sé cuántos reciben esta palabra. Diga: viene un tiempo de oportunidad para mi vida, pero en este tiempo voy a ser acertado, en este tiempo seré inteligente, en este tiempo voy a ser una persona eficaz, en este tiempo Dios me va a levantar, estará conmigo el Señor. José le ponen una vestidura y va donde Faraón. Él tiene una oportunidad. Diga: viene una oportunidad para mí. ¿Cuántos creen esto? Diga: Dios abre una puerta. Diga: Dios abre una puerta. Y Dios no abre cualquier puerta. Dios va a abrir una puerta grande. Vamos, diga: Dios va a abrir una puerta grande. Va a abrir Dios. Dios me va a poner en gracia con la gente que está empoderada. Dios me va a... Oh, santo. A José no lo llamó cualquiera, lo llamó Faraón. Entonces José va donde Faraón, y me impresiona esto cuando Faraón le dice: tú eres el que oye sueños para interpretar. Y sale José y dice: no está en mí. Wow. Dile, cuando tú eres procesado, dile, cuando tú eres procesado, cuando tú eres tratado, cuando tú pasas por el proceso, cuando tú pasas por las etapas, cuando tú eres humillado, yo no sé cuántos reciben esta palabra, cuando tú pasas por todo ese proceso, ya tú no vas a hablar de ti porque ya estás muerto. No, ya no vas a hablar de ti. No, alguien que reciba esta palabra ya no hablará de ti, ahora hablará de Dios, porque ya Dios te maduró, Dios te preparó, Dios te transicionó. Ahora has madurado, porque el propósito no es hablar de ti, el propósito es hablar de Dios. No soy yo, es Dios en mí. La gloria y la honra es para Él. Cuando nosotros glorificamos a Dios, somos vasos en las manos de Dios. Nos dejamos usar por Dios para su gloria, para su honra, para su alabanza. José, cuando tenía la primera vestidura, decía: tuve sueños, mira, yo seré grande. Tuve sueños donde mis manojos, los de ustedes, se rendían al mío. Yo tuve este sueño, la luna y el sol y todo se rendía ante mí. ¿Acaso no escucharon lo que dijo el predicador, que dijo que yo sería grande? ¿Acaso no han visto lo que Dios reveló que yo voy a hacer en los últimos días? Él hablaba de su sueño, hablaba de lo que él era, pero no hablaba de Dios. Ahora José dice: no está en mí. Dios ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer. Wow. ¿Sabes qué estaba haciendo José? Estaba exponiendo su vida, porque Faraón era llamado Dios en la tierra, y para Faraón no había otro Dios.
Pero José no le importaba lo que pensara Faraón, porque Dios te llamó para que tú hables de él, no importando a quién. Dios te llamó y te escogió para que le hables a tu jefe, no, yo no sé cuántos creen eso. Dios te escogió para que tú le digas la verdad a aquellos que necesitan escucharla. Y le dice, no está en mí, Dios ha mostrado a Faraón lo que él va a hacer. Yo creo que Faraón dijo, que hay otro Dios. Yo pensaba que era el único. Y le dice, el que suceda el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresure en hacerla. Porque Dios, y menciona a Dios 5 veces, diga 5 veces. Lea la Biblia. Menciona a Dios 5 veces. Y 2 que mencionó el mismo Faraón son 7. Amén. Entonces Faraón dijo, ¿dónde encontraremos otro hombre como este que el Espíritu de Dios esté con él? Wow. Diga, fue evangelizado. Diga, José lo evangelizó, José le predicó, José le habló de Dios. Le digo, tú no eres ningún Dios. Hay un Dios más grande que tú, que está reteniendo la economía, que te va a bendecir para enseñarte. Oh, yo no sé cuántos reciben esta palabra. Hay un Dios que te mostró lo que va a pasar en los próximos días. Lea la escritura. Este faraón fue un faraón noble. Este faraón hizo cosas maravillosas. Lea la Biblia. Y cuando murió este faraón se levantó otro que era malo y atacó a los hijos de Israel. Pero este no los atacó porque este fue evangelizado por José. Wow. Diga, yo voy a evangelizar. Diga, voy a evangelizar a mi jefe. Puede ser más duro. Ese es el problema, que la gente no habla de Dios, habla de ellos. Sexta vestidura. Diga, vestidura de gloria. Diga, viene la vestidura de gloria. Diga, viene la vestidura de gloria. Dios me va a llevar a una gloria mayor. Diga, gloria significa reputación, reconocimiento. Dios va a hacer que tu reputación sea reconocida. Tú vas a tener reconocimiento, porque Dios dice que Faraón dijo, ¿dónde encontraremos otro hombre como este? Y le puso por nombre Sanap Panea, que significa administrador, gobernador de mundo, entendido en los mundos. Wow. Y está diciendo, no hay otro como este hombre. Tráiganle, pónganle un anillo, pónganle esposa, pónganle copa. Pónganle todo, pónganle una posición, pónganle todo. Y viene la etapa de gloria. Diga, la etapa de gloria. Diga, Dios te quiere llevar a la gloria, pero primero tiene que pasarte por el pozo. Primero tiene que ser calumniado, atacado, vendido. Primero tiene que ser... Porque Dios te está tratando para levantarte. Porque si tú llegas a esa etapa de gloria siendo arrogante y altivo, tú no le vas a servir a Dios. De allá te vas a caer como un coco de una palmera. Por eso Dios tiene que transicionarte en etapas, procesos. Porque llega la etapa de la gloria y José viene a servir. Está sirviendo en la etapa de gloria y esa etapa no lo dañó, porque hay gente que cuando es posicionado en una etapa de gloria, inmediatamente se creen la última Coca-Cola del desierto. No le hablan a nadie, se creen superiores, se creen de todo y la altivez y la arrogancia llega a sus vidas y no hay cosa que haga más daño a un ministerio y a una persona que la altivez, que la arrogancia. No hables de ti, habla de Dios. José está viviendo una etapa de gloria y viene la última vestidura. Diga, la última vestidura. La vestidura de justicia, diga, de justicia. José tiene que obrar con justicia. ¿Por qué? Porque ahora viene el segundo sueño. Diga, el segundo sueño. Ya se cumplió el primero, Dios lo ha posicionado. Él es un hombre que está gobernando, está administrando todas las riquezas de Egipto. Y ahora vienen los hermanos de José. Dile que está a tu lado. ¿Cómo actúas con los demás cuando estás en una etapa de posición? ¿Cómo actúas o cómo tratas a los demás que te han hecho daño cuando estás en las alturas? Te lo dejo ahí, te lo dejo ahí. ¿Cómo tratas a los demás cuando estás posicionado?
¿Cómo operas? Los humillas, los tratas mal, te vengas de ellos. Ahora me van a pagar todas las que me hicieron. Y tú te imaginas que alguien te haga daño y Dios te lleva a una posición de predicador y te montas en el púlpito para darle palo a la gente y tirarle sátira a la gente No, se fueron los amén, parece que se fueron los amén, parece que se fueron los amén, pero hay gente así. Pero no, dile que está a tu lado, tienes que ponerte la vestidura de justicia, y justicia es hacer las cosas bien. Dios te va a llevar a una posición para actuar con justicia. El Señor dijo que vuestra justicia no sea como la justicia de los fariseos, porque vuestra justicia debe ser más grande, debe ser mejor. Vuestra justicia es que tú perdones a los que te han ofendido. Vuestra justicia es que tú ames a los que te odian. Wow. Porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Ninguno. Porque este asunto de servirle a Dios no es una cuestión de posición. Es una cuestión de servicio al Señor. Y para eso hay que aprender a morir y actuar en justicia. Vienen los hermanos de José. ¿Y cómo actúa José? José no se vengó de sus hermanos. Sus hermanos, porque como dice el dicho, el que la hace la paga, y el que la hace sabe que la debe. ¿O no es así? El que la hace sabe que la debe. Cuando muere Jacob, sus hermanos van donde José y le dicen: mira, José, nuestro padre antes de morir dijo que nos tratarás bien y nos perdonaras aquellas cosas que te hicimos hace años. Y eso era pura mentira, era un invento de ellos. ¿Ya me están entendiendo? Y José dijo, pero es que yo entendí que ustedes no fueron los que me trajeron acá. Wow. Es que ustedes no fueron los que me trajeron acá. El que me trajo acá fue Dios. El que me humilló fue Dios. El que permitió todo esto fue Dios. Porque este era el destino de Dios con mi vida. Yo no sabía dónde quedaba, pero Él me encaminó y me llevó a este destino. Y me trajo a este destino para preservación de muchas vidas. Ahora sé por qué estoy aquí. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para hacer justicia. Así es que yo no les voy a hacer nada a ustedes, porque ustedes pensaron mal conmigo, pero Dios lo canalizó para bien. Wow, Dios mío. Diga, Dios lo va a canalizar para bien. Diga, todo lo malo que venga a tu vida, Dios lo va a canalizar para bien, porque todo el que se meta contigo se mete con Dios. No, ¿cuántos reciben esta palabra? Diga, todo lo malo que suceda para contra mía, Dios lo va a canalizar para bien. Dios no quiere que yo pierda el norte. Dios no quiere que yo pierda el propósito por el cual Dios me llamó, que es hacer justicia. Jesús estando en la cruz, ¿tú te imaginas a Jesús en la cruz diciendo: ahora que me baje de aquí o resucite, todos ustedes me la van a pagar? ¿Tú te imaginas eso? No. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Diga, la justicia me libera. Diga, la justicia me libera. Diga, la justicia no hace que yo le pague al otro con la misma moneda. La Biblia dice: el que te haga un mal, hazle un bien para que le arda de vergüenza en la cara. Wow. Dice: el que te haga un mal, hazle un bien, porque el mal se vence con el bien. José aprendió las etapas de transición y operó en justicia con sus hermanos, y no los odiaba, sino que los amó y los perdonó. Ponte sobre tus pies, por favor. Ponte sobre tus pies. Yo quiero hacer una oración por tu vida. Yo no sé cuánto están pasando por esas etapas, esos procesos y esas transiciones. Yo les voy a pedir, por favor, a los de la alabanza que toquen una adoración, por favor. Yo quiero orar, si me lo permiten. ¿Hay tiempo, pastora? Quiero orar
por todas aquellas personas que tienen un sentir del llamado de Dios, que tienen un sentir que Dios los escogió, que Dios les ha revelado propósito, destino.